es un movimiento social que hunde sus raíces a mediados del siglo XIX. Eso no significa que antes del siglo XIX no hubiera algunos anticipos en torno de los derechos de las mujeres, porque el feminismo, o mejor, los feminismos, ya que desde su origen este enorme movimiento social tuvo varias dimensiones y modos de expresarse, tiene como objetivo central igualar los derechos de las mujeres con los de los varones. Esa es la meta central que ha tenido la historia del feminismo durante el siglo XIX, momento en que hay una particular, hay una singular circunstancia porque el patriarcado ha podido extender mucho más sus raíces, ha podido hacer mucho más vibrantes sus necesidades. Entonces estamos frente a un siglo, el siglo XIX, de gran conculcamiento de los derechos de las mujeres. De ahí que hubiera surgido con mucha fuerza este movimiento de reivindicación, que en sus orígenes, hacia 1830, 1840, tiene una fusión muy particular con las proclamas del abolicionismo. Las mujeres se ven en el espejo de la esclavitud y por lo tanto comienzan a promover sus propios derechos. Pero quiero decir que en esas primeras décadas del siglo XIX, la fusión entre una perspectiva de derecho igualitario para las mujeres está muy cercano, está muy próximo de los derechos que deben adquirir todas las personas aboliéndose la esclavitud. Voy a recordar que en 1838 hubo justamente un congreso en Londres a donde asistieron muchas mujeres, inclusive cruzaron el Atlántico para ir, y les fue impedida su participación en este congreso que era sobre abolicionismo. A partir de ahí tenemos evidencias de que fue creciendo la contestación respecto del orden vigente, un orden que, insisto, había clausurado los derechos de las mujeres en gran medida. Si se mide las oportunidades que pudieron tener las mujeres en el siglo XII, por ejemplo, XIII, una mayor franquía, un aflojamiento de las circunstancias patriarcales, se verá que el siglo XIX contrasta notablemente, porque es un siglo en donde, voy a subrayar, hay una nueva clase social que ha emergido, que es la burguesía, y para la burguesía es fundamental sostener el mandato inescindible de los acuerdos de subsistencia por parte de las mujeres. Es un pacto que establece el patriarcado en el siglo XIX y que se va a cumplir de modo inexorable, sobre todo para las mujeres burguesas. De modo que esa división tajante de papeles femeninos y masculinos es justamente una de las indiciaciones mayores en la búsqueda de igualar los derechos, porque es evidente que los varones son regentes en la vida pública, son regentes en el poder político, son regentes en la gobernanza, son regentes en la ciencia, y las mujeres quedan excluidas de estas posibilidades. Este despertar de las mujeres en el siglo XIX lo vamos a llamar movimientos feministas, que de todas maneras, insisto, tuvo aspectos singulares según el país. Es evidente que los primeros congresos feministas importantes de fuste se realizaron sobre todo en Francia. Y quiero señalar cuáles eran los aspectos fundamentales de este primer feminismo. En primer lugar, conseguir derechos civiles iguales que los varones. En todos los países, se tuviera codificación o no se tuviera, había una declarada subalternancia de las mujeres, que dependían de los maridos. Los maridos eran sus tutores, sus regentes, y aunque no hubiera codificación formal, como era el caso del Código Napoleónico, las mujeres correspondían a una situación de minoridad. Quienes ejercían los derechos por ellas eran los maridos. Las mujeres, nuestro Código Civil también lo decía, 1869-1871,
estaban a merced de la disposición del marido. Las mujeres no podían educarse, no podían comerciar, no podían trabajar sin la autorización del marido. Estas circunstancias, insisto, hicieron muy fuerte digamos, la agenda de los feminismos en todos los países, procurando la igualdad civil de las mujeres. La segunda gran, yo diría, objetivo que tenía esa primera leva de feministas fue conseguir una educación igual. Igualdad de oportunidades, podríamos decir, en materia de educación. Durante el siglo XIX las mujeres fueron segregadas de la educación y muy lentamente pudieron inscribirse en cursos universitarios. Debo señalar que el curso universitario que en mayor, digamos, con mayor generosidad acogió a las mujeres fue la medicina, por una razón elemental, porque en realidad el orden de los cuidados era compatible con el mandato de cuidados que tenían las mujeres. Y la tercera gran gesta de nuestras feministas antecesoras fue la procura de derechos políticos. Mientras los varones fueron ganando estatuto de ciudadanos y soberanía y reconocimiento de sus derechos de ciudadanía, las mujeres quedaron excluidas de esa enorme dimensión de derechos. Quiere decir que el tercer gran foco de opinión por parte de las feministas y de lucha por parte de las feministas fue conseguir derechos cívicos. Podríamos decir que se anexaron a estas peticiones otras, por ejemplo, que el Estado reconociera el papel del maternaje, esto es, que el Estado concediera lo que hoy llamamos todas las asignaciones familiares. Debe decirse que fueron los movimientos feministas los primeros en solicitar reconocimiento por asignaciones familiares y en verdad lo que ocurrió fue que el Estado reconoció ese derecho para los varones. Las primeras asignaciones que se reconocieron, hasta bien entrado el siglo XX, recayeron sobre todo en los varones trabajadores. Más recientemente, me voy a circunscribir a lo que ha ocurrido, sobre todo a los derechos ganados en la Argentina, el feminismo se incorpora muy rápidamente a la vida. A inicios del siglo XX ya tenemos una forja de movimiento feminista, está muy ligado el feminismo en la Argentina al Partido Socialista, las socialistas por lo general se decían feministas, y en 1910 tuvimos el primer congreso de mujeres que reclamaron por sus derechos, y más tarde, creo que en la década de 1920, hubo un incremento notable de militancia por los derechos de las mujeres. Voy a recordar tres grandes feministas argentinas de aquel momento. A Alicia Moró, de Justo, a Elvira Rawson, de Delle Piani, y a Julieta Lanteri. Hay muchas más. Por ejemplo, en materia de derechos políticos, María Vera Ramírez, y en materia de derechos de las trabajadoras, Carolina Musili. La lucha de nuestras feministas llevó a que en 1926, por primera vez, hubiera una modificación del Código Civil, liberando la ominosa circunstancia de sometimiento de las mujeres, por lo tanto las mujeres ya no necesitaban pedir permiso para educarse al marido. Eso fue en 1926. Y en 1932 se vota por primera vez, accede al plenario de la Cámara de Diputados el debate sobre el voto femenino. Lamentablemente, el voto femenino ganó en diputados, pero no consiguió estado parlamentario en el Senado de la Nación. Allí se acabó esa primera gesta parlamentaria por los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres obtuvimos nuestro voto recién en 1947. Era por ocasión de la campaña electoral de 1946, todos los partidos llevaron digamos, la premisa o el programa de darle el voto a las mujeres. Sin embargo, fue el peronismo, evidentemente, el que consagró este voto. En septiembre de 1947 fue rápidamente promulgado
y la Argentina pudo tener, en la primera votación en la que participan las mujeres, una notable representación femenina en los escaños parlamentarios. Era notable la cantidad de mujeres que hubo. En 1952 ya había 25%, un poco más de mujeres, una nota completamente singular de Argentina, si se tiene en cuenta las circunstancias de América Latina y aún de muchos países. Voy a decir que el voto en general demoró, inclusive dentro de fuerzas progresistas, porque se pensaba que las mujeres iban a votar conservadoramente. Había una noción fantasmática de que las mujeres con el voto podían reponer autoridades conservadoras, que las mujeres iban a votar como mandaba el cura, por ejemplo, o como mandaban los sectores más retractivos de la sociedad. Esto fue muy claro, por ejemplo, en algunas cuencas políticas como Francia, en que demoró notablemente la conquista del voto de las mujeres. Notablemente Suiza fue uno de los países que más retrasó el voto de las mujeres. Hay algunas diferencias que han sido marcadas por las feministas respecto de los tres grandes dimensiones de derechos: los derechos sociales, los derechos cívicos y los derechos civiles. No vienen todos juntos. Algunos países han sido más interesantes en aproximar derechos sociales a las mujeres y más retractivos en lo que se refiere, por ejemplo, a derechos políticos. Finalmente, decir que el feminismo se recuperó de manera notable. Siempre hubo feminismos en la Argentina. Durante la dictadura militar era casi, digamos, imposible sostener un activismo feminista. Por lo tanto, ese activismo feminista quedó muy solapado, muchísimas mujeres fueron tan perseguidas y muchas salieron para el exilio. Es cierto que cuando volvimos del exilio, muchas de las que habíamos partido ya veníamos feministas. Y hubo una retomada extraordinaria del feminismo en la Argentina, que es responsable por la enorme saga de derechos conquistados desde 1984 hasta la fecha. En el caso argentino, por ejemplo, las luchas feministas se articularon alrededor de dos cuestiones básicas: las demandas de derechos por la igualdad de género y también la cuestión de la violencia. Estos dos ejes han sido siempre muy fuertes. Conjuntamente con la cuestión de la violencia, la cuestión de la reproducción de la vida. Y por otro lado, las luchas de las diversidades sexuales, todas ellas nominadas LGTBIQ últimamente, sus luchas justamente para ser incluidos como sujetos políticos sexuales, o sea, para ser significados como ciudadanos. Entonces ahí vemos en los últimos, podríamos decir, 40 años, desde la transición democrática en los 80 para acá, y eso no quita que no hubiera habido luchas previas, una aparición pública muy consistente del feminismo tras las consignas de demandas muy específicas, así como un inicio de un diálogo, una demanda, una articulación en relación al Estado. Por otro lado, en las diversidades sexuales ha sido muy potente las luchas de las lesbianas por su visibilización dentro del movimiento feminista, como también dentro del movimiento de la diversidad, donde ahí también se puede percibir una diferencia de género, por decirlo de algún modo, en sus luchas por sus reivindicaciones específicas. El movimiento feminista va a articularse en Argentina a través de formas muy diversas, de un movimiento de mujeres muy amplio que trasciende el movimiento feminista y que se va a expresar en los encuentros nacionales de mujeres. Y como dije antes, allí las demandas y las luchas son sumamente diversas. Por otro lado, el complejo articulado del LGTBIQ se va a organizar a través de la demanda de su visibilización, la aparición de las marchas del orgullo gay desde los 90, todas estas luchas estrechamente ligadas a las luchas por los derechos humanos, pero a partir de la década del 2000, la lucha por el matrimonio igualitario y la ley
de identidad de género. Esto no significa que han sido ni las únicas luchas ni las únicas formas de expresión, tanto del movimiento feminista como el del LGTBI. El feminismo o las luchas feministas muy fuertes a través del aborto, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, lleva largo tiempo y desde hace ya 12 años se ha constituido la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que demanda la legalización del aborto, la despenalización del aborto, que está tipificado en el Código Penal argentino, y por otro lado demanda la posibilidad de acceso de las mujeres, todas ellas, a condiciones de aborto seguro. Esta lucha que se ha expresado en la organización de, como dije antes, de la campaña, pero a través de la campaña de multiplicidad de redes, como las redes de mujeres socorristas que acompañan mujeres a abortar, la red de profesionales por el derecho a decidir, que son profesionales, médicos o trabajadores de la salud en el sistema público de salud, la red de comunicación, la red de abogadas y así una multiplicidad de grupos que han ido trabajando en estos años en dos direcciones. En tratar de conseguir la legalización del aborto, y por eso se presentan proyectos de legalización al Congreso, y por otro lado en el proceso de despenalización social del aborto. Esa lucha aún continúa y tras la demanda de derecho humano básico de las mujeres, respeto a la autonomía y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y todas las personas con la capacidad de gestar, lo cual incluye a las trans, así como la noción de justicia reproductiva, sigue siendo una deuda de la democracia. Me gustaría referirme ahora a la Agencia por los Derechos de las Personas que están ubicadas en lo que llamamos la disidencia de la sexualidad. El patriarcado fue muy expreso y muy radical en la idea de un heterosexismo obligatorio. El patriarcado funde sus sentidos con la subalternancia femenina y podríamos decir el no reconocimiento de las alteridades de la sexualidad. Es cierto que algunas sociedades y por tiempos han sido, digamos, han tenido una cierta tolerancia, podríamos hablar de la Grecia clásica, etcétera, respecto de prácticas homosexuales. Pero la procura de derechos en el colectivo de las personas lésbicas, gays, asomó bastante tardíamente. Podríamos decir que desde las décadas de 60 y 70 para acá. En la Argentina ya en los años 70 había un movimiento que el Frente Homosexual argentino, que ha sido muy analizado, donde tuvo Néstor Perlonger, por situar a una de las personas más notables de esa saga, muy perseguido, se exilió en Brasil y hubo que esperar evidentemente la retomada de la democracia para que esta agencia, para que este colectivo viniera con muchísima fuerza. Podríamos recordar la CHA, a los hermanos Jáuregui, a sus luchas en torno de la dignidad y el reconocimiento de las personas gays. Es cierto que a menudo el feminismo no fue completamente amigable con, aunque sí es evidente que se situó como un movimiento espejo para las otras agencias, pero debe decirse que ha habido algunas dificultades del propio feminismo para entender completamente a las agencias de las sexualidades disidentes. Más recientemente, la última agencia en aparecer es el de las personas que por una razón casi económica, conceptual, llamamos trans. Hay muchísimas posibilidades de situarse dentro de esto que siempre he llamado la diáspora de la orientación sexual. Hemos ganado en la Argentina una ley notable con la ley de identidad de género, probablemente sea nuestra ley más notable y singular, ley que ha sido imitada recientemente por otros países, en donde basta la mera situación subjetiva
enunciada. Registralmente en la Argentina, un individuo que siente que tiene otra orientación sexogenérica que no le impuesta por vía de los recursos de habla que tenemos señalando, al nacer se señala el sexo provisorio de las personas. Entonces esa transformación que ocurre en las personas implican que pueden presentarse al registro civil con toda libertad y enunciar su posición sexogenérica. Esto es un cambio notable, casi no previsto en la Argentina. Hemos tenido una serie de cambios que se han precipitado de modo singular. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, marcan los significados profundos de las transformaciones, sobre todo habidos dentro de los colectivos de acción por derechos de esas personas. No hubiéramos podido conseguir estas leyes sin la agencia de las personas afectadas. No hubiéramos conseguido estos derechos que todavía, evidentemente, deben plasmarse en mayores oportunidades, sobre todo de empleo. Estoy pensando sobre todo en las dificultades que tienen de reconocimiento en el mercado laboral las personas trans. Y, en fin, yo creo que estos tres grandes movimientos, el movimiento representado por las mujeres y los feminismos, aún con discrepancias dentro de ellos, siempre, insisto, debemos hablar en plural, la agencia notable que sirvió en torno de las personas homosexuales y la agencia extraordinaria de reconocimiento de las otredades, de vastas otredades en torno de inscripciones sexogenéricas, constituyeron un mapa formidable de movilización social que de alguna manera repercute de manera extraordinaria en el derrame contra, digamos, en el derrame actual que tiene el movimiento contra todas las formas de violencias. El movimiento, ni una menos, está significando al mismo tiempo, creo, una gran asociación entre todos estos movimientos. Llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.
Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.